Bueno, mi nombre es Joaquín Cárdenas y hoy les voy a estar hablando de la derivada. Antes de resolver problemas, pues creo que es importante y entender las fórmulas, es importante entender qué es exactamente la derivada. Es importante, yo creo, hacer cosas y saber por qué las hacemos, qué es lo que estamos buscando. Bueno, pues la derivada se define como el límite de la función cuando x tiende a cero. Esto, pues como podemos ver aquí en la parte inferior, es el límite de Fermat cuando h tiende a cero. ¿Qué nos da como resultado de esto gráficamente? ¿Cómo lo podemos expresar gráficamente? Bueno, lo podemos expresar como muestra en imagen que nuestra función, pues en ese caso es el color, la línea de color azul, pues es una curva, ¿no? Que podría ser pues cualquier cosa o lo que más se asemeja es una parábola. Entonces nosotros cuando derivamos esta función, sacamos la recta tangente en forma de ecuación obviamente a esa parábola, que básicamente lo que nos va a dar es, nosotros al sustituir en la derivada, nos va a decir en cierto punto en las coordenadas en las que especifiquemos, o sea, al asignarle valores a x, nos va a decir cuánto vale y eso nos va a dar la coordenada de la recta, que es la pendiente, o sea, va a ser la pendiente en el punto en el que estamos especificando. Entonces, una vez definido qué es la derivada, bueno, ¿por qué es importante la derivada? Creo que también eso es algo que es bueno mencionar. ¿Y para qué sirve? O sea, bueno, ya les expliqué qué es, pero a forma general, pues como que tampoco le encontramos mucho sentido o mucha utilidad. Bueno, ciertamente sí tiene utilidad, ya que, por ejemplo, la función podrá describirnos, se me ocurre a mí, la trayectoria orbital de un satélite o algo parecido. Entonces nosotros, al tener una ecuación que esté describiendo la posición de algo, nosotros podamos derivar esa ecuación de posición respecto a tiempo. La posición no es más que una distancia, o sea, metros, y el tiempo pues se mide en segundos. Entonces nosotros al derivar, eh, lo que hacemos es que la derivada de una posición respecto a tiempo es nuestra velocidad, porque son metros entre segundo. Y al derivar por segunda vez la, bueno, la de la posición, la primera derivada es la velocidad. Y luego la segunda derivada de posición respecto a tiempo es aceleración. Entonces, pues esto en un sistema de, de orbitación, o sea, si en una ecuación que nos describa cómo se mueve un satélite o algo, pues nos puede dar la aceleración y la velocidad tangencial al punto al que estamos buscando, porque hay que recordar que la ecuación es tangencial a la función, ¿no? Entonces, pues, una vez explicado eso, creo que podemos continuar con las fórmulas básicas y su explicación. Aquí tenemos 5 fórmulas que son las más básicas. Empezamos por la de abajo, que es la derivada de u más b más w es igual a derivada de u entre la derivada de x más la derivada de b entre la derivada de x más la derivada de w entre la derivada de x. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando nosotros tengamos varios términos, nosotros para derivarlos vamos derivando uno por uno. Ahorita en el siguiente ejemplo se va a quedar creo que más entendido. Acá tenemos en este primer lugar la de a de c entre dx. ¿Qué quiere decir a de c? La derivada de una constante. La derivada de una constante que pueda ser a o un número va a ser siempre cero. Y luego la derivada de x respecto a la derivada de x nos va a dar 1. Y luego la derivada de u a la n entre la derivada de x es nu elevado a la n-1 por la derivada de u entre la derivada de x. Esta está un poquito más compleja y que es, bueno, básicamente u es cuando tenemos una variable, digamos x, n es su exponente, n tiene que ser una constante, no puede ser otra variable, entonces una u a la n sería, por decirlo, x a la 4. Y eso así se va a resolver. Ahorita en el siguiente ejemplo creo que va a quedar mejor explicado. Y la derivada de a por b, es decir, la derivada de una constante por una variable entre la derivada de x es igual a por la derivada de b entre la derivada de x. De la derivada de b entre la derivada de x depende de cuál sea exactamente, digamos, la función, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo
que es 7x cúbica menos 4x más 1. Este ejemplo pues me gustó porque creo que aquí se expresan todos básicamente. Bueno, para empezar es de que tenemos tres términos, entonces pues es una u, v y w. Entonces para derivar esta función hay que derivar término por término. Empecemos por el más fácil, que es más 1. Más 1 es una constante, entonces su derivada es 0. Menos 4x. Bueno, menos 4x es, como vimos, a por b. 4 es a y b es x. Entonces a derivada de b. La función de este sería a 4 por la derivada de b entre la derivada de x. ¿Cómo derivamos x? Pues la derivada de x respecto a la derivada de x es 1. Entonces el resultado de menos 4x, su derivada sería menos 4. Y 7x cúbica es una u a la n entre la derivada de x, que es lo que les mencionaba. Bueno, en esencia también es una a por b. Entonces a la derivada de b. Entonces tenemos 7. Y a x al cubo sería una u a la n. U sería x, n sería 3. Entonces quedaría como n, es decir, 3, paso a multiplicar al 7. U, x, n menos 1, 3 menos 1 es 2. La derivada de u respecto a la derivada de x. En este caso nuestra derivada de u respecto a la derivada de x es 1, como vemos acá. Pero no es un hecho que siempre sea 1. Entonces la derivada de esta función finalmente sería 7x cúbica. Su derivada serían 21x cuadrada. Menos 4x sería menos 4 y más 1 sería 0. 21x cuadrada menos 4 es la derivada de esta función. Aquí van unos ejemplos que en el próximo video resolveremos.